Es un privilegio precioso poder ver a esta linda juventud logrando una de sus muchas metas que deben de tener por delante. La verdad es de que es un privilegio precioso verlos de esta manera. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión, más que todo consejo para la juventud. Primero quiero leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Todo esto lo vamos a lograr de esta linda juventud. Muchas veces deseamos que ellos nos lleven buenos ejemplos del colegio o de la escuela donde estudian, y es todo lo contrario. Tienen que venir de la casa para el colegio o la escuela, porque muchas veces queremos tener buenos hijos, pero somos malos padres como ejemplo. Tenemos mala conducta como padres, y es importante que se comience a mejorar nuestra juventud desde la casa. Así es de que quiero en esta tarde ocupar los versos de la palabra de Dios para poder animar a esta juventud. Quiero decirle que yo tuve la desdicha de no haber conocido juventud. A la edad de 12 años yo ya era un borracho por el mal ejemplo de mi padre. Conocí la cárcel 4 veces porque no tuve una orientación de parte de mi padre, y nunca pude llegar a cumplir los sueños que yo tenía en mí. Por eso quiero en esta preciosa tarde aconsejar más que todo a toda esta linda juventud, ya que hay mucho por delante que hacer. Decía que esta es una de las primeras metas que se han trazado. Quiero hablarles acerca del secreto o la clave para ser exitosos en la vida. Hay muchos que han llegado a ser grandes profesionales. Tengo el ejemplo del doctor que ocupábamos la familia, doctor José Aguilar. Un gran doctor, el mejor doctor de Totonicapán. Soy de Totonicapán, pero en muchas ocasiones aparecía un letrero en la puerta de su clínica donde decía: no atenderé por 15, por 20 y tantos días por razones de viaje. Todos creíamos que esto era una realidad, pero ¿sabe qué pasaba con este doctor? Era de que él era adicto al alcohol. Él, cuando sentía que ya iba a caer nuevamente al alcohol, compraba suficiente alcohol, lo tenía ahí en una de sus oficinas, cerraba su clínica y ahí se mantenía emborrachando. ¿Cuál fue el final de este doctor? Fue haber muerto de cirrosis. Por eso el éxito que logramos lo debemos de lograr basado a la presencia de Dios en nuestra vida, porque hay muchos exitosos, pero el mismo mundo, el mismo diablo se los roba a través de las adicciones, a través de muchas cosas. Pero el éxito que se logra bajo la santa voluntad de Dios permanece y da muchos frutos. Quiero leerles algunos consejos jóvenes basados a la palabra de Dios. Como primer consejo, para llegar a ser exitoso, deben de ser obedientes a sus padres. Deben de ser respetuosos a sus padres. La Biblia lo dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lamentablemente hoy la juventud, ya cuando ya tiene sus años, ya empieza muchas veces a perder el respeto en casa, y esto es fatal. Quiero decirles que el secreto para llegar a ser
o lograr muchas metas que se han propuesto. Me encantó oír de que muchos tienen o todos tienen aspiraciones de ser doctores, ingenieros y otro montón de cosas. Se va a lograr bajo la santa voluntad de Dios. Como primer consejo, vuelvo a recordarle, es obedecer a los padres. Repito el verso: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Segundo consejo es honrar a los padres. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 2 de Efesios capítulo 6, dice: honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes, es un consejo muy importante y es bíblico de honrar a los padres. Tristemente, como pastor me he encontrado con problemas muy serios donde niñas, jovencitos, y han deshonrado a sus padres, cayendo en muchas adicciones o cayendo en otros problemas que deshonran a los padres. Dice entonces Efesios capítulo 6 versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En el libro del Éxodo está el verso que es un mandamiento de Dios, y ahí dice la palabra: honra a tu padre para que los días de tu vida se te sean añadidos. Esa es la promesa de que va a vivir muchos días en esta tierra. El libro de Mateo capítulo 19 versículo 19 nuevamente aconseja la palabra y dice: honra a tu padre y a tu madre, y así amarás también a tu prójimo. El capítulo 15 versículo 4 de Mateo dice: porque Dios mandó diciendo. Escuchen lo que dice la Biblia, lo dice la Biblia Reina Valera que usamos, lo dice la Biblia católica de la misma manera, y aquí la palabra dice: porque Dios mandó. Dios mandó, es un mandato de parte de Dios honrar a los padres. Entonces dice la palabra: porque Dios me mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y ahora escuchen esto, jóvenes, dice: y el que maldiga a su padre o a la madre muera irremisiblemente. En el libro de Deuteronomio encontramos cuál era la consecuencia de un hijo desobediente, un hijo rebelde. Dice ahí la Biblia que había unos padres que tenían un hijo rebelde, contumaz, comelón y borracho, dice la Biblia. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que lo sacaron a la ciudad o lo entregaron en manos de los jueces y lo juzgaron, y luego lo sacaron al parque de la ciudad, lo apedrearon y murió bajo piedras, para que así la maldición de ese pueblo desapareciera. Hoy no pasa esto, no van a apedrear a un joven, pero ¿sabe algo, joven? Cuando no se honran a los padres, cuando no se obedece a los padres, dice el libro de Proverbios que se apaga la luz en la vida del joven. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a acabar las aspiraciones, ya no quiere estudiar, ya no quiere nada en la vida, no quiere trabajar, y total, eso es lo que dice la Biblia. Como tercer consejo, y es creo el más importante, es de que hay que tenerle temor a Dios. Cuando la Biblia nos habla de temor, no está hablando de pánico, de miedo, de susto, sino que está hablando de respetar a Dios. Está hablando que nosotros debemos de honrar a Dios. Dice el libro Proverbios capítulo 1. Escuchen lo que dice el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, la Biblia cuando habla de insensato, en el buen chapín es los tontos. Entonces la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los tontos, lo leo de esta manera, pero los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Espero, jóvenes, que ustedes o ninguno de ustedes esté obligado por los padres para estudiar, sino que tengan esa voluntad de ser algo en esta vida. Como cuarto consejo es amar a Dios con todo el corazón.
Lo dice el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Escuche bien lo que dice este verso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El amar a Dios es tan importante. El amar a Dios hace que nosotros logremos a conocer tantos secretos importantes de la vida. Entonces, jóvenes amados, es importante amar a Dios con todo el corazón. Consejo número 5, debe de ser perseverante, debe de ser constante en todo. Según el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 17, yo no sé, algunos tal vez de los que están hoy terminando su primera etapa, les dijeron: te has creído porque ya te estás graduando, sos un orgulloso. Quizá algo le han dicho, quizá los han desanimado, pero oiga el consejo de la bendita palabra de Dios. El consejo de la palabra del Señor está en Mateo capítulo 10, versículo 22, dice: y seréis aborrecidos de todos. Miren, jóvenes, quizás hasta los mismos padres, porque como pastor he escuchado a padres que tratan a los hijos de una manera incorrecta. Me permiten mencionar algunas palabras que yo he escuchado. Le dicen a los hijos: tontos, brutos, cabezones, no vas a aprender nada, mira, el vecino es mejor que tú. Tenga cuidado con estas expresiones, porque ¿sabe algo? La Biblia dice que tenemos un enemigo que como león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, y está atento a las expresiones que se le hace a los hijos. Y entonces Satanás envía un demonio y hace creerle al hijo que es tonto, que no puede hacer nada. En la iglesia había un niño que ya tenía como 12 años, no pasaba de segundo grado, y los padres insistiendo: seguí estudiando, seguí estudiando. Yo siempre premio al mejor estudiante de la iglesia, y ese día me di cuenta que aquel niño necesitaba del apoyo, y a él le preparé el mejor regalo, y le dije: hijo, yo quiero premiarte. Y él me dice: se está burlando de mí, me va a premiar porque soy un tonto, porque mi padre dice que soy un tonto. Y yo le digo: no, hijo, eres muy importante. Y porque él es muy importante y tenés un futuro exitoso, Satanás te lo está arrebatando con no entender lo que estás haciendo. Pero yo te quiero premiar porque quiero que seas una persona importante. Eso le sirvió tanto a este joven que comenzó a estudiar, y ahora tengo el privilegio de saber que creo que este año se va a graduar para la gloria de Dios. Es importante entonces que nosotros nunca menospreciemos el talento de nuestros hijos. Entonces el consejo de la palabra es: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera, escuchen, jóvenes, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero no hablemos de la salvación de vida eterna, hablemos de la salvación de escasez que hay en esta vida. Hablemos de la salvación de pobreza, porque algunos que no pudimos estudiar, estamos hoy algunos metidos en los mercados trabajando, otros en los campos, otros trabajando. Son trabajos dignos, pero qué mejor que usted sea un profesionista y logre sus propósitos. Consejo número 6: sepa guardarse o cuidarse de las malas amistades. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, versículo 17, dice: y guardaos de los hombres. Escuchen, jóvenes, esto es muy importante para usted, porque dice la Biblia: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán. Entonces deben de cuidarse de los hombres. Yo les contaba así rapidito lo que yo fui
estuve prófugo por 11 años, estuve prófugo de la ley por haber cometido un crimen más que todo, y al final de 11 años me agarraron, volví a ir preso, ya era yo cristiano, predicador del evangelio, para la gloria bendita del Señor, salí totalmente absuelto. Pero ¿sabe por qué llegué hasta ahí? Por no haberme cuidado de hombres grandes. ¿Quiénes eran los hombres grandes? Los mismos amigos de mi padre. Totonicapán es un pueblo demasiado frío. Allá en la época de enero en adelante se pone muy frío. Entonces mi padre salía a jugar fútbol y al terminar de jugar se emborrachaban, y ya cuando mi padre estaba bien borracho, los mismos amigos de mi padre me decían: tómate un poquito para que no sientas frío. Y ese poquito se fue convirtiendo en volverme adicto. Por eso el consejo de la palabra de Dios es: igualados de los hombres tenemos o deben de guardarse. En el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 33, la Biblia aconseja, escuchen jóvenes, la Biblia aconseja que sepan elegir sus amistades, porque dice acá 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice: no erréis o no cometáis errores. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay muchos jóvenes, espero que aquí no haya de ellos, y si no hay, corrija esta su forma de ser. En la casa no se oyen malas palabras, en la casa no se oyen cosas desagradables, pero dentro de los amigos, dentro de los compañeros de estudio, se llega a ser maleducado, mal hablado. ¿Por qué razón? Por las malas compañías. La misma Biblia lo está recomendando y dice: no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas voluntades. Termino leyéndoles unos versos de la palabra del Señor. Acá en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 11, versículo 9, escuchen lo que dice la palabra: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Oiga, la Biblia como que se estuviera dando el permiso de que usted haga todo lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. Sabe que una de las estudiantes, en una ocasión, yo tenía mucha confianza con ella y le agarro su mochilita que usa para la escuela. Empiezo a decirle: a ver qué tiene de bueno en su mochila. Y cuando le abro la bolsita que tiene así, la mochilita, la bolsita pequeña, me encuentro con que tenía 5 cigarrillos ahí. Y yo le digo: ¿qué pasa contigo? Mira lo que hay aquí. Y me dice: es que es uno de los compañeritos de la escuela que aquí me lo puso. Oiga, por eso es tan importante que entendamos la palabra de Dios. Aquí dice la Biblia: hace lo que quieras, lo que está en tu corazón, hacelo. Disfrutar de la vida si querés, como se te antoje. Pero ahora oiga lo que termina diciendo este verso. Dice: pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Repito este verso: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y cuando Dios juzga, dice su palabra que Él le da a cada quien su pago según haya sido sus obras en esta tierra. Mis hermanos, amigos, padres de familia, ya escuchamos las aspiraciones de los hijos, de los estudiantes. Pues va a depender mucho de usted también como padre de familia. Va a depender mucho de usted, sino que usted tiene que estar siempre apoyándolo y supervisándolo para que Satanás, dice el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 11, dice: no le demos ventaja a Satanás para que nos gane la batalla. ¿Cuántos quieren de ustedes? Levanten su mano los que quieren ver a estos jóvenes profesionales.
pocos, pero yo que no los conozco, ¿cómo deseo esto? ¿Sabe por qué? Porque uno como pastor se da cuenta los grandes problemas que hay en la sociedad. Se ha dado cuenta que nuestro gobierno está tratando hoy de sacar al ejército a las calles para poder contrarrestar la delincuencia, cuando en las manos de los padres está cómo lograr esto, dándoles una buena educación, el apoyo a nuestros hijos, sacarlos de las calles y meterlos a los colegios para que sean algo importante en la vida. Dios les bendiga. Muchas gracias por atender.